A veces puede resultar bastante peligroso intentar reescribir la historia, porque se desentierran fantasmas que ya parecían estar olvidados en el pasado. Les digo esto porque precisamente en Rusia se dice que si disparas al pasado con una pistola, el futuro te puede disparar con un cañón. Y es que reescribir la historia es un arma de doble filo. Es muy peligrosa, depende de quién, de cuándo y cómo se interprete. Les embarcamos ahora en un viaje pormenorizado y analítico con los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una característica que puede definir a la Segunda Guerra Mundial, es que se trató de un enfrentamiento en el que la mentira, la propaganda, la agitación de las masas, el papel de los medios de comunicación o las arengas, los discursos fueron un factor clave en el desarrollo de los combates, en la resistencia de los pueblos ante diferentes penurias y ante lo que realmente estaba sucediendo, y la opinión pública creía que estaba pasando tanto en el campo de batalla como en las negociaciones de los altos cargos y generales de guerra. Incluso en la actualidad, la historia que se cuenta, dependiendo de en qué parte del mundo, hace que surjan en el camino mitos, mentiras, leyendas, pero también intentos de reescribir la historia a merced de algunas necesidades o intereses. Y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y también, cómo no, los dirigentes políticos. Para una gran mayoría de personas en el mundo, el principio del fin de la guerra no se produjo entre las trincheras, el barro, ni la sangre de la batalla de Stalingrado, por ejemplo, o en el frente oriental, sino el 6 de junio de 1944, el llamado Día D, el desembarco de Normandía. Esto no es ninguna coincidencia. Parece que a algunos entes les conviene obviar el segundo frente y recordar esta fecha como un hito en la historia para atribuirse la victoria contra la bestia nazi. La gente de mi generación entendía que el Ejército Rojo había derrotado a Alemania. De hecho, la derrota de Alemania tuvo lugar antes del desembarco de los británicos y los estadounidenses en Normandía. Los alemanes no tenían fuerzas con las que oponer resistencia a británicos y norteamericanos en Francia. Así que mi generación sabe que Estados Unidos derrotó a Japón y Rusia derrotó a Alemania. Pero ahora estamos reescribiendo la historia y a Rusia se le elimina, sin más, de esta guerra. El hecho de considerar el Día D como la batalla clave para el inicio del fin de Hitler es solo una mera figuración que queda escenificada, si me lo permiten, de una forma algo patética en la película Salvar al soldado Ryan. En ese tiempo, las cifras de muertos y los esfuerzos desempeñados en la batalla de Kursk serían de una grandiosidad estrepitosa, sumado también a la resistencia del sitio de Stalingrado. A pesar de que el desembarco de Normandía fue una batalla brutal, con muchos soldados dando la vida heroicamente, la propaganda actual es desproporcionada con el significado de dicha contienda para el resultado final de la guerra, que estaba escribiendo sus más cruentas páginas en el frente oriental. De hecho, se puede decir que fue el rápido avance del Ejército Rojo hacia el oeste lo que empujaría a los aliados a abrir el frente en Francia en un intento por cercar a los nazis y a la vez impedir a los rusos tomar toda Alemania y colgarse así las medallas e incluso encontrarse al Ejército Rojo en el Canal de la Mancha debido a su vertiginosa incursión. En torno a este mito hay que aclarar las intenciones de algunos de los aliados, en concreto de Washington, que en palabras del propio Franklin D. Roosevelt, en una conversación con su hijo, con Elliot, dijo: los chinos matan a los japoneses, los rusos, como vemos, matan a los alemanes, y nosotros debemos ayudarles a continuar con su negocio mientras nuestros propios ejércitos y armadas no estén listos para acudir en la ayuda. Somos aquellos, dice literalmente, que entrarán en el juego en el momento crucial para marcar el gol decisivo. Y es que hay que apuntar que los aliados tardaron casi 3 años, en entrar en el campo de batalla de forma directa contra el Reich en Normandía, un tiempo en el que las bajas del ejército ruso seguían subiendo como la espuma. Nosotros perdimos cerca de 13 millones de militares y 27 millones de personas en total, mientras que Estados Unidos perdió entre 30 y 31 mil personas en todos los frentes. La pregunta es, ¿por qué nosotros y los alemanes sufrimos las mayores consecuencias? Porque luchamos entre nosotros.
mientras que los aliados estuvieron esperando. Hay que destacar que en Estados Unidos han ignorado el sacrificio del Ejército Rojo. Si se fijan en las películas de Hollywood, pensarán que la razón principal de la derrota de los nazis es el esfuerzo de los militares norteamericanos. Sin embargo, la historia nos dice algo distinto. La historia nos cuenta que la cantidad de las víctimas en el frente del Este, en el campo de batalla entre Berlín y Moscú, era desproporcionada para ciudadanos de la Unión Soviética. No es esta la información que recibimos en este lado del Atlántico. Si me lo permiten, a mí esto me hace que me plantee personalmente algunas cuestiones. ¿Se trata de ignorancia? La verdad, no lo sé. Es un cinismo de proporciones mayúsculas. Lo cierto es que el señor Barack Obama me ha ayudado a seguir en esas dudas respecto a lo que he leído en diferentes libros de historia, en documentos, en dosieres, o por lo que he podido escuchar a varios veteranos de la guerra. Pero por lo visto, según declaró en una ocasión el presidente norteamericano, su abuelo tomó Berlín. Pero no fueron los americanos los que se pararon a orillas del Elba. Es paradójico. Quizá deba revisar de nuevo mis libros. La esencia y el mensaje sí que me han quedado claros. Ellos, Estados Unidos y Gran Bretaña, ganaron la guerra y ya sabemos desde entonces quiénes son los salvadores del mundo. Un discurso que repiten una y otra vez los diferentes inquilinos del despacho Oval. Pero vamos a ver si tanto es así. Como decíamos, Estados Unidos entró en la guerra en Europa casi 3 años después de la invasión alemana de la Unión Soviética y 11 meses antes de su rendición. Durante ese tiempo de espera, el Ejército Rojo en el frente oriental ya había aniquilado, como vemos, 607 divisiones alemanas que luchaban contra la URSS, mientras que las tropas angloamericanas lograron destruir solo 176 divisiones. Cualquier historiador o cualquier estudiante de historia puede ver el mapa de la repartición de las unidades militares del Wehrmacht. Durante la guerra se va a dar cuenta que había mucho más unidades, 3, 4, 5 veces más al este que en el oeste. Seguimos en nuestro camino del análisis de los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ese de que la aportación de algunas de las fuerzas aliadas, en concreto de Estados Unidos o de Francia o de Gran Bretaña, fue mayor que la otorgada por el gobierno de Joseph Stalin, lo que se puede denominar, si me lo permiten así, apuntarse el tanto. En este caso podemos apoyarnos en un dogma de la teoría del realismo que dice que quien gana la guerra escribe la historia. Y en esto de determinar quiénes son los vencedores y los vencidos, la propaganda y la llamada historia oficial tienen mucho que decir. Hay que anotar que la ayuda aliada llegó y fue muy significativa, pero ¿cuándo y por qué llegó? Ya hay que tenerlo muy claro, que nosotros tuvimos que hacerle frente solos, y podíamos haber ganado solos, aunque la ayuda de los aliados desempeñó un papel muy importante en su momento, sobre todo el suministro de cierto armamento, vehículos de transporte que nos enviaron al principio de la guerra. Hay que estar agradecido por eso, y lo estamos. De nuevo, me dejo de palabras y pongo números sobre la mesa. En 1942 a la Unión Soviética le fueron entregados, cerca de 2.500 aviones, unos 3.000 tanques y también cerca de 79.000 camiones. En ese mismo periodo, la Unión Soviética produjo más de 25.400 aviones y cerca de 24.500 tanques. Corroborando estas cifras y otras que respaldan el buen suministro, fue el propio general Dean, jefe de la misión comercial militar de Estados Unidos, quien dijo literalmente aquello de: nuestros suministros puede que no hayan ganado la guerra, pero debían apoyar a los rusos a hacerlo. Bueno, sea como fuere, con la ayuda de los aliados, pero también con la propia producción soviética, el Ejército Rojo logró entre julio de 1942 hasta febrero del año siguiente una importante merma en las fuerzas alemanas, lo que abriría su camino hacia el mismo corazón de Europa, tomando como inicio la batalla de Stalingrado. En solo 7 meses de lucha, la Wehrmacht y sus aliados habían perdido, más de 1,5 millones de soldados, más de 700 aviones, más de 187.000 piezas de artillería y unos 1.600 tanques. Cerca de 75 divisiones alemanas y de sus aliados fueron destruidos, aniquilados o dejaron de existir como unidades efectivas de lucha. Como ven, estas cifras hacen que se caiga el mito de que los rusos simplemente lanzaron millones de soldados sin armas
frente a los cañones alemanes, ya que consiguieron además elaborar un gran número de piezas de artillería, municiones, vehículos y miles de efectivos que superaban el inventario y la intendencia nazi, según denotan varios expertos y analistas. Así, la idea de que había 2 soldados por cada rifle en el Ejército Rojo, como lo intenta demostrar la antihistórica película de propaganda Enemigo a las puertas, es totalmente un producto de la imaginación occidental y cuyos intención y mensaje quedan claros en algunos de sus pasajes, como este. Allí no estaba la hoz, pero sí el martillo. Y ¡pam! Me rompieron los dientes. Así es, muchacho, no te hagas ilusiones. Si esta es la tierra del socialismo y de la felicidad universal, te la regalo. Bueno, en este sentido, siempre los historiadores occidentales, motivados quizá más por posturas políticas, por intereses económicos, han intentado minimizar hasta límites insospechados la capacidad y el mérito tanto de la Unión Soviética como del Ejército Rojo en la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Quizá el feroz capitalismo nunca ha estado muy de acuerdo en reconocer la labor de otro sistema económico, otra forma de vida, otra forma social de entender la realidad y tampoco de destacar el papel del proletariado, de los trabajadores rusos que dieron un vuelco a esta guerra para finalmente destruir al Führer. Es decir, se obvia en los libros de historia y en el clima de la opinión pública general 2 factores de gran importancia. 1, admitir la superioridad económica nacionalizada, algo en contra de la idea del capital, del capitalismo. Y 2, la determinación de la clase obrera denostada e incluso calumniada. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿lo que se estudia en las escuelas es historia o son meras leyendas? ¿Se transmite la realidad o solo son mitos creados? La primera leyenda nacional en Estados Unidos es que la guerra fue contra la Alemania de Hitler, pero realmente Washington centraba su mirada en el Pacífico después de Pearl Harbor y la lucha contra el régimen nazi le sirvió tan solo como excusa para lograr lo que pretendía desde un principio: convertirse en la potencia mundial número 1 y extender su dominio no solo en la zona asiática, sino también en el mismo corazón de Europa. Una vez que Alemania capitula y con Europa destruida, arrasada por la guerra, su sistema económico y potencial humano estaban reducidos a cenizas, bueno, pues solo faltaba la piedra de toque: dejar claro su nuevo papel, ocupar el trono mundial ante la eventual amenaza que sentían por la desarrollada y fortalecida Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial dejó a Estados Unidos como la única economía intacta. Fue el único país que no sufrió daño alguno. Así que Estados Unidos salió de la guerra con todo el poder y usó todo ese poder para aumentar su influencia financiera y económica en el mundo, al igual que su presencia militar. Y organizó a la OTAN contra una hipotética invasión soviética a Europa, aunque nunca hubo planes por parte de la Unión Soviética de invadir Europa. Todo es parte del imperio estadounidense. Ahora mismo Estados Unidos es un gran imperio y los estados europeos de la OTAN son estados vasallos de Estados Unidos. Si se fija, la política exterior de Alemania no difiere tanto de la de Washington, de la de Francia o de la del Reino Unido. Así que las antiguas potencias europeas son ahora vasallos de Estados Unidos. Dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, bajo pretexto de frenar la muerte de civiles y de minimizar sus bajas en las batallas que se producían isla a isla contra Japón, lograba 2 objetivos. 1, el país nipón, que estaba extenuado, se rendiría. Y 2, el mundo sabría de lo que Estados Unidos era capaz de hacer. Podía borrar de la Tierra en segundos a cualquier ciudad en cualquier país del planeta. Japón decía: queremos rendirnos, pero por favor, dejen tranquilo al emperador. Aquí es una persona muy importante, no es responsable de la guerra, le necesitamos, es el símbolo del Estado. Sin embargo, Truman dijo que no, que tenía que rendirse sin condiciones.
La razón era que el gobierno de Estados Unidos quería intimidar a la Unión Soviética usando las armas nucleares. Decían, miren, nosotros tenemos estas armas y vosotros no, así que no se interpongan en nuestro camino. Con lo cual bombardearon Japón con armas nucleares para intimidar a la Unión Soviética y a Stalin. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, sin hablar del bombardeo convencional de Tokio en marzo de 1945, hubieran sido considerados como crímenes de guerra si los Estados Unidos habían perdido la guerra. Yo diría que un porcentaje significativo de ciudadanos estadounidenses no se dan cuenta de que el 6 y el 9 de agosto del 45, cuando fueron lanzadas sobre Japón las bombas atómicas, la mayoría aplastante de las víctimas eran civiles. No creo que haya mucha gente en Estados Unidos que sepa que algunos historiadores han supuesto que una de las razones de aquel ataque nuclear fue anticipar la decisión que había sido tomada antes sobre la intervención de las tropas soviéticas en Japón para ayudar a derrotar al Japón imperial. Y en vez de mandar allí a sus soldados, Estados Unidos arrojó las bombas atómicas. Es posible que ustedes recuerden que hace pocos años hubo una fuerte polémica en el lugar histórico más importante de la ciudad de Washington, donde varios historiadores y conservadores del museo intentaron contar la verdad sobre Hiroshima y Nagasaki. Naturalmente ellos fueron sometidos a una crítica feroz, porque en el poder están aquellos que no quieren que la verdad sobre el uso del arma nuclear en aquella ocasión quede revelada. Esperemos que estas personas no pretendan tapar la verdad porque quieren volver a recurrir a este tipo de arma en el futuro. Dijeron, miren, esto es lo que tenemos y tienen que hacer lo que queramos nosotros. Es la razón por la que mataron a todos aquellos civiles de Japón. Truman dijo a los estadounidenses que habían atacado las bases militares, pero en realidad atacaron las grandes ciudades donde residían los civiles. Entonces llegaron allí. Incluso entonces no conseguimos el control de los medios de comunicación. Finalmente, sí que encontraron la manera de hacerlo, ya que la razón por la cual bombardearon Japón no era otra que la de intimidar a Stalin. Entre otros mitos de la guerra está, por ejemplo, el de enaltecer la labor de algunos soldados y también de ciertos civiles de algunos estados, y el denostar, el olvidar, el obviar el papel desarrollado por otros países que contribuyeron a la victoria contra la Alemania de Hitler, el olvidar esa sangre derramada. Se habla incluso de las grandes pérdidas de ciertos países aliados, y así se nos recuerda en los actos conmemorativos. Pero, ¿qué sucede en este 9 de mayo? ¿Por qué algunos países que fueron liberados de los nazis, e incluso los propios aliados, no honran la memoria de los más de 26 millones de personas que dieron la vida por un objetivo común? ¿Por qué se obvia la muerte de tantos soldados y personas de la Unión Soviética? Yo pienso que quizá Europa no tenía el fin de luchar contra Hitler. No me queda más remedio que cuestionármelo. Entonces, ¿contra quién luchaban los aliados? El Ejército Rojo tuvo que extenderse por todo el continente europeo, haciendo frente no solo a las divisiones de la Wehrmacht, sino también luchó contra ciudadanos de diferentes países que estaban del lado del Führer. Resulta que un gran número de civiles del continente colaboraron con los nazis, y para ellos, guiados por las ideas de Hitler, la cruzada estaba muy clara: vencer al bárbaro pueblo ruso. Los ejércitos occidentales lucharon contra Alemania nazi, pero no tanto contra los principios del régimen nazista, porque, el desfile de liberación de París en 1944, los líderes franceses habían pedido a los líderes de Estados Unidos de permitir a las fuerzas libres de Francia entrar primeros en París. Los estadounidenses aceptaron a condición que todos sean blancos. Esto se argumenta con la aportación voluntaria de numerosos estados para engrosar las filas de las tropas germanas. Austria, Hungría, Países Bajos, Luxemburgo e incluso la propia Francia, que dispuso de 500.000 efectivos para secundar las ideas fascistas. Para resumir este hecho, vamos a ver los siguientes datos. Son los prisioneros, los capturados por la Unión Soviética que apoyaban al Tercer Reich. Vamos a ver las cifras. De Polonia, pues fueron más de 60.000 los prisioneros que apoyaban, al régimen de Adolf Hitler.
En Francia, más de 23.000. En los Países Bajos estamos hablando de una cifra aproximada de unos 4.700 neerlandeses. Si hablamos de Croacia, hasta más de 21.000 croatas apoyaron a Alemania. Bélgica, 2.000 fueron capturados. Luxemburgo, más de 1.600. Dinamarca, más de 400. Y también otras cifras similares en la República Checa actual. Pero si estas cifras no les convencen, bueno, les puedo decir que quizá el siguiente testimonio que les voy a presentar sí que lo haga. Cada uno de los ciudadanos de nuestro país y del mundo entero tiene que conocer muy bien que la Unión Soviética, el ejército soviético y nuestra aviación en particular, luchamos contra toda Europa, que tenía un núcleo fascista. Alemania, Italia, Hungría, Rumania, es decir, los aliados de la Alemania nazi. Y hubo países conquistados que estaban subordinados a los fascistas y tenían gobiernos reaccionarios. Cerca de 500.000 franceses ayudaron a los alemanes en la guerra, porque estaban conquistados. Habían perdido la guerra en 40 días. Habían sido una gran potencia. Nos miraban con desprecio. Un general dijo: denme un cuerpo de ejército y entraré en la Unión Soviética como cuchillo en la mantequilla. Sí, como cuchillo, que no sabía ni con qué sujetarse los pantalones. Se arrastraban ante los alemanes y los liberamos a todos, y no al revés. Pese a todo, aún hoy existen dudas de quién salvó a Europa. Hace unos meses, si recuerdan, se conmemoraba la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y el ministro de Exteriores polaco aducía que fueron los ucranianos quienes abrieron las puertas de ese lugar de muerte a la libertad. ¿Ucranianos? ¿No era la que hoy conocemos como Ucrania, parte de toda la Unión Soviética sin distinción de regiones? Bueno, que yo sepa, todos luchaban bajo la bandera de un mismo pueblo, de un mismo ejército. Se le podría haber dicho al ministro de Asuntos Exteriores polaco que efectivamente había ucranianos en el frente, y no eran pocos. Para cuando entramos en Polonia ya habíamos liberado el oeste y el margen derecho de Ucrania, prácticamente Ucrania entera. Obviamente toda la población masculina en aquel momento pertenecía al Ejército Rojo, y yo también estaba allí. Pero no puedo decir que solo había ucranianos. Si bien es cierto que había un grupo de ucranianos, también había rusos, georgianos, armenios. Así que el frente era de diferentes nacionalidades. Y por eso decir que solo eran ucranianos, yo creo que o es un error o es simple ignorancia. Puede que sea una provocación, o una infamia, o que necesite que lo vea un médico. ¿Quién sabe? Una declaración del oficial polaco hace unas semanas que dijo que son los ucranianos que habían liberado el campo de Auschwitz. Es cierto que es el frente ucraniano, el ejército rojo, pero no tiene ninguna connotación étnica, mientras que hoy todo se ve a través de los espejos étnicos. Pregúntense, ¿quitar la gloria a unos y dársela a otros? Bueno, ¿quién es el héroe y quién se supone que no hizo nada? Yo la verdad es que me planteo que si eso no es jugar con las vidas que se salvaron y también con las que se perdieron. ¿Quiénes son los políticos de ciertos países actualmente para erigirse como jueces de la historia? Desde mi punto de vista, cuando uno lucha en una misma trinchera, bajo el color de una misma bandera, es bastante complicado mirar al compañero y distinguir si es ucraniano, uzbeco, bielorruso o ruso o un piloto francés. La división no existe y el objetivo es el mismo: liberar a Europa de la pesadilla nazi, sin ningún sentimiento de competición. Estas son solo algunas de las leyendas, de los mitos que se nos intenta vender como una historia objetiva de lo que realmente sucedió en el conflicto, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieren seguir este análisis pormenorizado con nosotros a través de un recorrido analítico de la historia? Bueno, pues les invitamos a ver la segunda parte de nuestro programa, muy pronto aquí en la programación de RT. Les esperamos. En el camino, mitos, mentiras, leyendas, pero también intentos de reescribir la historia a merced de algunas necesidades o intereses. Y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y también, cómo no, los dirigentes políticos. Para una gran mayoría de personas en el mundo, el principio del fin de la guerra no se produjo entre las trincheras, el barro, ni la sangre de la batalla de Stalingrado, por ejemplo, o en el frente oriental, sino el 6 de junio de 1944, el llamado Día D, el desembarco
de Normandía. Esto no es ninguna coincidencia. Parece que a algunos entes les conviene obviar el segundo frente y recordar esta fecha como un hito en la historia para atribuirse la victoria contra la bestia nazi. La gente de mi generación entendía que el Ejército Rojo había derrotado a Alemania. De hecho, la derrota de Alemania tuvo lugar antes del desembarco de los británicos y los estadounidenses en Normandía. Los alemanes no tenían fuerzas con las que oponer resistencia a británicos y norteamericanos en Francia. Así que mi generación sabe que Estados Unidos derrotó a Japón y Rusia derrotó a Alemania. Pero ahora estamos reescribiendo la historia y a Rusia se le elimina, sin más, de esta guerra. El hecho de considerar el día D como la batalla clave para el inicio del fin de Hitler es solo una mera figuración que queda escenificada, si me lo permiten, de una forma algo patética en la película Salvar al soldado. A veces puede resultar bastante peligroso intentar reescribir la historia, porque se desentierran fantasmas que ya parecían estar olvidados en el pasado. Les digo esto porque precisamente en Rusia se dice que si disparas al pasado con una pistola, el futuro te puede disparar con un cañón. Y es que reescribir la historia es un arma de doble filo. Es muy peligrosa, depende de quién, de cuándo, dados rayan. En ese tiempo, las cifras de muertos y los esfuerzos desempeñados en la batalla de Kursk serían de una grandiosidad estrepitosa, sumado también a la resistencia del sitio de Stalingrado. A pesar de que el desembarco de Normandía fue una batalla brutal, con muchos soldados dando la vida heroicamente, la propaganda actual es desproporcionada con el significado de dicha contienda para el resultado final de la guerra, que estaba escribiendo sus más cruentas páginas en el frente oriental. De hecho, se puede decir que fue el rápido avance del Ejército Rojo hacia el oeste lo que empujaría a los aliados a abrir el frente en Francia en un intento por cercar a los nazis y a la vez impedir a los rusos tomar toda Alemania y colgarse así las medallas e incluso y cómo se interprete. Les embarcamos ahora en un viaje pormenorizado y analítico con los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una característica que puede definir a la Segunda Guerra Mundial, es que se trató de un enfrentamiento en el que la mentira, la propaganda, la agitación de las masas, el papel de los medios de comunicación o las arengas, los discursos fueron un factor clave en el desarrollo de los combates, en la resistencia de los pueblos ante diferentes penurias y ante lo que realmente estaba sucediendo y la opinión pública creía que estaba pasando tanto en el campo de batalla como en las negociaciones de los altos cargos y generales de guerra. Incluso en la actualidad, la historia que se cuenta, dependiendo de en qué parte del mundo, hace que surjan